Vamos con caso Francisca Cadenas. Parece que se han filtrado más partes de la investigación de la Guardia Civil, que está buscando más huellas. Varias pruebas para poder condenar a los dos hermanos cuando toque, y es que se han filtrado algunas imágenes clave dentro de la investigación del crimen de Francisca, algunas bolsas en donde podrían haber guardado restos del cuerpo de Francisca. Así se han archivado en distintos documentos de la investigación de los hechos, algunas imágenes del informe de científica de la Guardia Civil que se irán exponiendo en las próximas semanas. Y también se ha dado de la noticia de que el juez ha citado a declarar a los dos hermanos, a Juan Julián y al Manuel González, y a la cuñada de los asesinos de Francisca. Veremos estos testigos que declararon, también los familiares de Juan Julián y Manuel González, que acudieron con frecuencia a la casa de estos a los días siguientes del crimen. Van a tener que explicar qué es lo que vieron, qué es lo que les dijeron aquellos días, cómo estaban ellos, estaban nerviosos, hablaron algo de Francisca, les dijeron algo de que podrían haber sido ellos. Y es que es cierto que si vieron algo extraño en la vivienda, las mismas fechas en los que varios vecinos contaron que allí habían escuchado unos ruidos tremendos de martillo, de cincel, unas obras en ese patio en donde luego, 9 años después, se encuentra a la vecina que estaba justo en ese patio enterrada bajo el suelo, pues evidentemente van a tener que explicar muchas cosas estas personas, porque los días posteriores a la desaparición en Hornachos, ese 9 de mayo de 2017, pues el día 10, 11, 12... parece que hasta 5 personas acudieron a aquella casa, la casa del número 3 de la calle Nueva, esa calle de Hornachos, este pueblo en donde los acusados asesinaron y enterraron bajo el suelo del patio de su casa el cuerpo de Francisca Cadenas, mientras sus hijos, su marido la estuvieron buscando durante muchísimo tiempo. Pero es que es cierto que hasta 3 familiares de Juli y Lolo, como se les conoce en el pueblo, en concreto 2 de los hermanos, una cuñada de ambos, dicen que entraban y salían de aquella casa con muchísima frecuencia. Entonces, no escucharon que estaban haciendo algunas obras allí. Todo esto obviamente van a tener que explicarlo, porque hablamos de que en ese juzgado de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros van a tener que declarar estas 3 personas el 22 de mayo. Obviamente nos adentramos hoy a inicios de este mes, pero van a tener que decir si les llamó la atención algún tipo de comportamiento extraño por parte de los acusados, alguna modificación de la estructura de la casa, del suelo, sangre en algún lado, por ejemplo. Veremos si no hay absolutamente nada. Yo también, de las declaraciones del Guardia Civil, que dice que tuvo que ir a buscar otra linterna, que no querían que encendiese la luz. El tema de no encender la luz ya es que me llevo las manos a la cabeza, pero bueno, porque evidentemente yo creo que ellos en aquel instante habían pasado tan solo unas 2 horas, ¿no? Aproximadamente, desde que le dan muerte a Francisca, a su vecina. Entonces seguramente podría haber algún resto, sangre, podría haber algo. Incluso si podría haber algún resto de esperma en alguna parte de la casa. Todo esto tendría que haberlo visto la Guardia Civil aquel día, ¿no? Pero no lo vieron, y 9 años después se resuelve este hecho tan trágico, ¿no? Bueno, el abogado de Julián, José Duarte, explicó que básicamente las declaraciones son totalmente habituales, que no hay nada extraño detrás de esto, que se trataba de familiares que estuvieron en contacto con estos dos al momento de los hechos investigados, por lo cual era normal que el juez les quisiese escuchar, quisiese preguntarle muchas cosas, y además de que ya fueron interrogados por la Guardia Civil previamente, ¿no? Que le parece bien que el magistrado no quiera dejar ningún cabo suelto, que oiga absolutamente todos los testigos. Es cierto que por el momento no tenemos data de la muerte, vamos a comentarlo todo ahora, pero los 2 hermanos de los acusados tienen derecho a no declarar en contra de ellos, al ser familiares directos. La única que podría estar en ese punto quizás podría llegar a ser la cuñada, ¿no? Esta persona sería la única que no pueda acogerse a no declarar. Veremos si finalmente sucede esto y qué es lo que se saca de estas principales declaraciones de
testigos directos de los días posteriores al crimen brutal que cometieron presuntamente estos dos hermanos en contra de Francisca Cadenas. Vamos a ver estos detalles que salen en la televisión, en este programa, y ahora seguimos detallando más cosas. Volvemos a hablar del crimen de Francisca Cadenas porque tenemos en exclusiva imágenes clave del informe de la policía científica. Carlos Quílez, ¿qué nos vas a enseñar? Sonsoles, la Guardia Civil quiere llevar hasta las últimas consecuencias la investigación y quiere sobre todo apuntalar esta investigación. Sabemos que hay un confeso, que es el tal Juli, hay otro imputado, que es su hermano Lolo, pero quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Y en este sentido hemos tenido acceso al último informe de la científica, como decías, donde aparece un estudio muy pormenorizado de las bolsas. Son estas dos, estas en concreto del tronco superior y esta de algunas extremidades, las bolsas que ocupaba el cuerpo descuartizado de esta mujer de Francisca en aquel hoyo, en aquel agujero que tenían en el domicilio los dos hermanos sospechosos que se encuentran en la cárcel de Morón, en Sevilla. Estas dos bolsas han sido objeto de un análisis por parte de la científica para intentar localizar la presencia de huellas, especialmente de Lolo, que es del que se tiene más cojeando la imputación policial y en este momento la imputación del juzgado de Vilafranca de Barros. No han aparecido huellas, no se sabe si por el deterioro del paso del tiempo o bien porque el que se encargó o los que se encargaron de descuartizar y hacer desaparecer el cadáver tomaron precauciones. Pero esto es el último informe de la Guardia Civil, de la científica, y aquí tienen las dos muestras de las bolsas que contenían el cadáver de esta pobre mujer. Gracias. Carlos Quílez, la verdad es que es inquietante esto que nos estás contando. Los detenidos Lolo y Juli, Manolo y Julián pueden no ser los únicos que saben cómo fue el crimen. El juez tiene sospechas, ha citado a declarar a sus otros dos hermanos y también a la cuñada, los mismos que desaparecieron del pueblo cuando la UCO, cuando la Guardia Civil volvió para investigar. El juez que investiga el asesinato de Francisca Cadenas no quiere que... O sea, realmente cuando volvieron de... Cuando la UCO aparece allí, o realmente cuando ya se sabe que hay algo detrás de esto, de esta gente, es cuando se van del pueblo. Puede que supiesen algo más, estas tres personas, tres vértices dentro de esta familia. Ojo, porque podemos estar hablando de un presunto encubrimiento y claro, aquí quizás vamos a tener más problemas incluso. Pues sueltos. El juez cita a declarar a los hermanos y la cuñada de los asesinos de Francisca Cadenas. Se refieren a Valentín y José Mari, hermanos de Juli y Lolo, y a María, su cuñada. El juez quiere saber su grado de implicación. Fueron las personas con las que más trato tuvieron Juli y Lolo durante el proceso de búsqueda de Francisca. Varios testigos han declarado que visitaron con frecuencia la casa de Juli y Lolo los días posteriores a su desaparición. Y cuando la UCO retomó la investigación se marcharon del pueblo. El pasado mes de marzo fueron interrogados por la Guardia Civil. Los dos hermanos decidieron no declarar, un detalle que no pasó desapercibido por los agentes. Hacen constar que no desean declarar por razón de parentesco con los investigados. Tampoco dieron su consentimiento para la realización de una prueba de ADN. Quien sí se pronunció fue la cuñada de Juli y Lolo, negando saber nada relevante sobre la desaparición de Francisca. Manifiesta que con ellos nunca ha hablado de este tema. Interrogatorios que sirvieron precisamente para acorralar todavía más a Juli y Lolo. José Mari tiene cita el jueves para ir a declarar. Me voy a cagar, que me estoy cagando, pero aquí no han entrado, ¿no? Provocando que acabaran confesando. Vamos a ir a casa de Valentín para que hable la niña, para ver si tiene un amigo abogado o sabe de un buen abogado. Esto se está yendo de madre ya, no saben por dónde tirar. Ahora la gran incógnita es saber si la familia de los acusados estaba al corriente de lo ocurrido aquel 9 de mayo de 2017. Bueno, yo creo sinceramente que a esta gente se le escapó en algún momento. A alguna de sus personas más cercanas le pudo haber escapado algo y seguramente pensaban que podrían haber intervenido en hacer desaparecer a esta señora. Veremos qué es lo que aseguran, pero sinceramente es lo que da a entender, ¿no? Algunas de las conversaciones que ellos tienen. También es cierto que las escuchas, los seguimientos a Juan Julián, el menor de los hermanos, comenzaron ya en octubre de 2024. O sea, hace bastante tiempo lo tenían cogido y básicamente lo que dicen los agentes de la UCO, que bucearon absolutamente toda su vida en su pasado, que
bucearon en las presuntas relaciones que tenía con otras mujeres, no vieron mucha cosa y los agentes constatan que tanto Julián como Manuel, o sea, eran consumidores habituales de páginas no por, e incluso lo que asegura la UCO es que creen que acudían frecuentemente a algunos clubs, ¿no? De hecho, escucharon como un compañero de trabajo de Juli le pedía que le sacase un día de PUTA. Dice, ¿me vas a llevar al club, no? Y Julián asiente. Carlos Quílez, madre mía. Se está extendiendo como una mancha de aceite la investigación que, ya comentábamos, no ha hecho más que empezar, a pesar de que ya hay dos principales imputados. El próximo día 22 van a declarar los otros dos hermanos de los dos hermanos que están en prisión. Sí. Dos hermanos que, cuando fueron llamados a declarar en sede policial por parte de la Guardia Civil, se negaron a declarar. Tienen todo el derecho a hacerlo, naturalmente. Es irreprochable su actuación porque pueden hacerlo perfectamente. La ley les ampara. Pero eso no pasó en absoluto desapercibido para la Guardia Civil. A continuación, los agentes de la UCO les plantean a estos otros dos hermanos si se prestan voluntariamente a ceder parte de la saliva, en definitiva, para someterse a las pruebas del ADN. También se niegan. Hecho al que tienen derecho y que están en su pleno derecho a hacerlo, pero que, insisto, no pasó desapercibido para los investigadores. Hay dos elementos fundamentales. Uno es que cuando se produce ese primer cebo de la Guardia Civil hace unas semanas, en la que pican estos dos y acaban siendo detenidos y aparece el cadáver, los dos hermanos son los que llevan, los dos hermanos que ahora van a declarar, llevan a los dos investigados a manos de un abogado. Son ellos los que se encargan de trasladarlo a manos de un abogado. Oye, tenéis un problema, esto hay que solucionarlo. Primera cuestión. Y otro elemento importante de estos dos hermanos. Desde que se produce la irrupción de la Guardia Civil en Hornachos, estos dos hermanos que ahora van a declarar no pisan la casa de los imputados, desaparecen del mapa. Tremendo eso, la verdad. Tremendo, porque creo que es un dato muy bueno y que veremos. Pero claro, la relación de parentesco también lo sitúa fuera de todo esto. Es cierto que seguramente no hayan tenido nada que ver, pero otro encubrimiento por otras dos personas me parecería algo pues terrible, ¿no? O sea, tantas personas involucradas en cierta manera en un hecho tan terrible como lo es la muerte de Francisca Cadenas, es una barbaridad, ¿no? Y si se puede llegar a detallar que le hicieron algo más, incluso aparte de la paliza brutal que le dieron y demás, si se puede detallar, como en el caso de Manuela Chavero, creo que estaríamos hablando de uno de los peores casos que recordamos quizás en la última década aquí en España, ¿no? A ver, también es cierto que lo que os estaba hablando antes del tema de las páginas no porque se iban a un club o no iban y tal, creo que esto puede llegar a ser importante también, porque estaba recordando el caso de Asunta, que en un momento dado salieron a declarar en un medio de comunicación que ahora ya no existe, pues unas personas que básicamente decían que habían visto o que frecuentaba Alfonso Basterra ciertos clubs y que él pedía que se vistiesen de colegialas alguna de las chicas de compañía, ¿no? Pues básicamente parece ser que los dos hermanos acudían a este tipo de sitios y veremos si a lo mejor alguna testigo protegida puede llegar a salir de aquí, ¿no? De este tipo de prostip y vemos que el tipo seguía siendo ese tipo de persona, ese tipo de cliente habitual de estos sitios. Y bueno, o sea, no estoy diciendo que todas las personas que vayan a estos sitios sean asesinos, ¿no? O sea, ni mucho menos, pero estoy diciendo básicamente que puede llegar a ser que alguna de estas mujeres quieran acceder a declarar porque tuvieron, que no es fácil, o sea, seguramente sea una barbaridad saber que un cliente tuyo pues ha sido un asesino de una mujer, un asesinato brutal, pero es cierto que de las grabaciones de la UCO, lo que salía ahí y demás, esto puede ser para apuntalar ese perfil, ¿no? Así que cuadra que a lo mejor haya algún testigo protegido y que puedan ser, por ejemplo, de algún club nocturno que los dos hermanos frecuentaban.
También todo esto creo que va a ser clave en contra del Lolo. Quizás en contra del Juli no hubiese servido mucho porque está todo bastante apuntalado, hay muchas pruebas en contra de él, pero en contra de Lolo, para endiñarle la participación en los hechos de darle muerte a esta señora, pues creo que apuntalar ese perfil, ¿no? Psicopático quizás, también de misoginia, ¿no? Ese odio en contra de las mujeres que podría llegar a haber. Veremos en cómo se constata todo ese perfil psicológico por parte de los dos hermanos, pero apuntalar esas versiones y a lo mejor alguna testigo a la cual presuntamente haya podido tratar mal en esas relaciones mediante pago, en algún casual, si esto es cierto, pues veremos si quizás hay algún tipo de testigo protegido en este tipo de bares con luces, vamos a decir. Curiosamente desaparece el mapa. Y quiero dejar simplemente caer una pista. Igual esto lo recuperamos de aquí unas semanas o unos meses, Sonsoles. ¿Las cuentas corrientes de los dos imputados están llenas, están vacías? ¿Cómo? Si están llenas o están vacías lo vamos a saber enseguida porque el juez lo está averiguando. Vamos a ver si están vacías, desde cuándo están vacías, que es un elemento que seguramente estará sobre la mesa del interrogatorio el próximo día 22. Iñaco Díaz Guerra, querías apuntar. Sí, sobre esto que está diciendo Carlos, es especialmente importante reseñar que esto no es habitual. Hemos podido hablar con la abogada de la familia durante el día de hoy y nos confirma que es muy extraño que en una investigación de este tipo se llame a familiares que no sean los directamente implicados en el hecho, y mucho más 2 veces, como ya han llamado a los otros 2 hermanos y a la cuñada. Eso quiere decir que evidentemente la Guardia Civil tiene sospechas firmes de que algo sabían, y de hecho se basan en una cosa que tiene que ver con lo que ha dicho Carlos. Dice Carlos, desde que ha llegado la Guardia Civil al pueblo no ha ido, pero la Guardia Civil es perfectamente consciente, porque tiene testigos que así lo dicen, que durante los días posteriores al crimen los hermanos fueron más de lo normal a la casa. Esa diferencia entre que fuera... Bueno, eso de más de lo normal, bueno, me parece difícil llegar a constatar algo así, pero bueno, es cierto también que en torno al tema de la fuga, de si descartan la participación del Lolo y demás, porque Verónica Guerrero dijo lo siguiente en la rueda de prensa, dijo: si tuviéramos excluida la participación de alguno de ellos, de los dos, no estarían en prisión provisional. Tenemos auto de prisión con material probatorio, indicios de la Unidad Central Operativa, que expone un informe que es maravilloso sobre la posible participación de los 2 hermanos que les ha llevado a una prisión provisional. En este auto se ha recurrido y lo ha perdido la defensa de los investigados. El juez no ha tomado esa decisión sin pruebas. Bueno, obviamente no ha dicho en ningún momento que el objeto de la prisión provisional sea únicamente por riesgo de fuga y destrucción de pruebas, con lo cual vemos que parece ser que pueden tener material probatorio e indicios suficientes en contra de don Manuel, como así interfiere esta abogada, ¿no? Mucho en esos días, y que luego desaparecieran es otra de las cosas sobre las que la Guardia Civil está muy pendiente, y por lo que cree que aquí podría haber más gente implicada. Efectivamente. Implicada como encubridores. Como encubridores. Obviamente, ¿no? O cómplices, sí. No, en principio yo creo que es como encubridores la idea. Ya lo veremos. En cualquier caso, tienen la obligación de decir la verdad. Van como testigos y si se niegan, yo mucho me temo por ellos. Vamos, es una forma de hablar, no me temo nada. Pero el juez es fácil que les cambie la condición de testigo a imputado. Ya lo veremos, el día 22. El día 22 es en un par de semanas, con lo cual sigue la investigación ya judicial. Gracias, Quílez. Bueno, fíjate que en torno también a las grabaciones, que en realidad hay bastante poca información sobre las grabaciones. O sea, es como que algunos medios de comunicación colocaron aquí, colocaron allá, algunos apartados y tal. ABC, luego, bueno, también los medios televisivos colocaron parte de las frases de estos señores, pero vamos a fijarnos aquí en un artículo de ABC que estaba colocado como solo de suscriptores, en el que se decía que hablando con otro amigo, decían, en este caso creo que es Julián hablando con otro amigo, decía que ya se mostraba muy reservado, temeroso ante el avance en las investigaciones de la Guardia Civil, y decía lo siguiente: voy a tener que llamar al abogado y a ver qué pasa. La última vez que hablé con él, lo que me dijo, que dijera que yo no había, que a mí me llevan detenido.
bueno, no entiendo qué dice aquí, que yo no hablara, será, ¿no? Me dijo que yo dijera que no hablara, que a mí me llevan detenido. Dice, tú le dices que tú voluntario no vas, que te detengan y ya está. Y pensé yo para mí, ¿que me van a detener? Si yo le digo a estos tíos que no voy a declarar por mi voluntad, me detienen. No sé si será mejor o peor. Es que ahí ya me tienen pillado. Bueno, me tienen pillado, dice. O sea, ¿le dijo esto a un amigo? ¿En serio? Me tienen pillado, o sea, pero los amigos escuchaban o se hacían la vista gorda, o ¿cómo es posible esto? Me tienen pillado, dice. Es tremendo, ¿eh? De hecho, dice, la UCO detecta que el mayor de los hermanos ejercía de líder. Sí, pero aquí en estas ocasiones en torno a que supuestamente él hablaba con otros amigos haciendo que él era Juan Julián y tal, es como que realmente eran dos personalidades en una, ¿no? Me parece eso tremendo. Y bueno, los investigadores es que Lolo se hacía pasar por su hermano en muchísimas ocasiones. Pero es cierto que después de estos meses de escuchas detectan que hay... Bueno, que en algún momento había cierta incertidumbre y que pensaban que los iban a pillar en algún momento. El Lolo es como que le decía, no, cálmate, no va a pasar nada y tal. Pero justo esta parte en donde se dice... no, es que me van a detener, ¿no? Si le digo a estos policías que yo no voy a declarar y tal. O sea, estos amigos, ¿quiénes son estos amigos? Uno que escucha que supuestamente cree que tienen a Francisca ahí, que se la siguen zumbando, según dice él. ¿Cómo puede ser todo esto? O sea, hay algunos mensajes de algunos amigos que a mí personalmente me llaman muchísimo la atención. No entiendo de dónde salen, o sea, estas conversaciones de dónde salen. ¿Y por qué hay tantos supuestos amigos? Yo creo que, sinceramente, estos amigos creo que van a apuntalar ciertas versiones, ¿no? Sobre todo, suponemos que habrá un montón de grabaciones en el bar, ¿no? Porque ellos parece que acudían a un bar, sobre todo el Lolo, y a ver si ahí puede llegar a ver algunas frases, algunos testigos protegidos muy cercanos, ¿no? Algún amigo, algún familiar, quizás si lo están colocando como que es un amigo, ¿no? No sabemos si a lo mejor es con otro de los hermanos y hasta el día de hoy pues no lo habían dicho, pero sí que es cierto que viene traído de estos artículos también de pago que quizás no habíamos apuntalado, nos faltaban algunas cosas por comentar y fijarnos, ¿no? En este tipo de situaciones que la verdad que desde estas grabaciones pareciera como que estos amigos o familiares, vamos a decir, los conocían perfectamente y sabían que eran capaces, ¿no? Que eran capaces de hacer desaparecer forzosamente a una mujer e incluso de agresiones sexuales, cosas muy fuertes, ¿no? Que parece ser que sabían que quizás podrían llegar a apuntalar estas versiones. Los próximos días estaremos hablando de testigos protegidos, ¿no? Porque es cierto que lo que decían que iba a haber el 22 de mayo, iba a haber el 18 de junio, si no me equivoco, creo que tengo por aquí parte de esto, de varios titulares que dicen que estos días va a haber nuevas declaraciones judiciales por el caso de la muerte de Francisca Cadenas. Y hay una parte que las fuentes judiciales apuntan a que va a haber varias declaraciones de personas que van a estar en calidad de testigos protegidos. Esto es lo que justo os estaba diciendo, porque la identidad va a permanecer bajo estricta reserva conforme a la legislación vigente. Todo esto con el objetivo de garantizar la seguridad de esta persona. Y varios miembros de la Guardia Civil, Policía Municipal, Cruz Roja, que estuvieron en los primeros momentos de la desaparición buscando, intuyendo, también van a declarar. Unas comparecencias que se van a sumar a las actuaciones ya practicadas. Seguramente en estas próximas semanas no tengamos mucha información de este caso, veremos, pero obviamente familiares directos de los encausados van a tener manifestaciones donde van a aportar
datos sobre el entorno personal, las circunstancias previas y posteriores a todos los hechos, por qué se fueron, por qué no, escucharon algo, todo esto es lo que vamos a ver, pero me llama la atención también el tema de los testigos o testigos protegidos, que sabremos dentro de muy poco por dónde pueden llegar a ir los tiros, si realmente son de alguno de estos clubes que antes hablábamos, o incluso algunas amistades que quieren declarar bajo esa reserva que ahora estábamos hablando. Perdón. Si queréis, pues preguntadnos la parte judicial o jurídico que queréis saber del procedimiento, sí que os agradecería que me lo preguntaseis a mí para las declaraciones de hoy, si queréis, o lo que queréis saber, y que, bueno, pues a ellos les preguntéis. Están súper nerviosos, o sea que lo único eso, que os pido que les, bueno, con cariño, como siempre lo hacéis, si siempre os dirigís a ellos con mucho cariño. No sé si han declarado los 3 hijos y también Diego padre, hasta donde nos podéis contar. Vale, pues hoy han declarado los 4, ¿vale? Para ellos ha sido muy duro porque de hecho llevamos días haciendo, claro, pensar que están declarando sobre unos hechos que ocurrieron en el 2017, hechos en un momento en el que ellos ni tienen la cabeza en su sitio ni pueden recordar todo de manera férrea tan fácilmente, ¿no? O sea, son datos que los tienen difusos y que para ellos ha sido muy complicado. Hemos vivido en el juzgado momentos muy duros donde han tenido que recordar pues datos que llevaban tiempo sin recordar, y claro, un procedimiento judicial es muy inhumano, ¿no? Porque al final te sientas y a nosotros como profesionales, ¿qué nos importan? Horas, ¿pero a qué hora? ¿Pero en qué momento? Pero y cuando pasa esto y llegas y vuelves a salir, ¿qué hora era? Entonces, claro, para ellos es un esfuerzo muy grande, pero lo han hecho muy bien, muy bien. Han explicado no solamente lo que cada uno de manera individual vivió esa noche, sino que además han explicado lo que supuso para ellos el momento de la desaparición desde el punto de vista personal y lo que ha supuesto el encontrar esos restos óseos de su madre, pues las terapias psicológicas, psiquiátricas y todo el proceso de recuperación que están llevando. Han declarado de verdad, y lo digo no porque estén aquí, sino que lo digo de verdad, han declarado muy muy bien. Se ve claramente que son declaraciones absolutamente certeras, porque es que los 4 de manera independiente han declarado lo mismo, cada uno desde su punto de vista. No estaban. Los abogados de la defensa hoy no han comparecido. No sé si a lo largo del día de hoy comparece también Adelaida y Santos y Carlos. No, hay declaraciones citadas el viernes de esta semana y el lunes. Me parece que el viernes es día 17 y el lunes. Y las declaraciones serán entre vecinos de la zona y luego para nosotros la que es la más importante, ¿no? Que es la del guardia civil que entró esa noche en el domicilio de los investigados, y para que nos pueda detallar con más precisión qué es lo que vio. Este señor declara, si no me equivoco, el lunes 20, ¿verdad? Sí. No sé si estáis barajando la posibilidad, en caso de que se demostrase o existiese una sospecha de que la investigación fuera, por decirlo de alguna forma, un pelín chapucera, en pedir algún tipo de responsabilidad. En principio no. Y os voy a explicar por qué. Me lo han preguntado mucho estos días. Yo no voy a justificar tampoco nada, ¿no? Porque sería absurdo ponerme a justificar una investigación que es obvio que no estuvo bien hecha, porque de hecho ha aparecido ahora una vez que la UCO ha entrado, ¿no? Después de 9 años. Pero yo también me quiero poner en la piel de esa persona que en ese momento lo que estaba era buscando a una persona que supuestamente había tenido un episodio de desorientación. Es decir, buscaba a una persona viva, en principio. No ponernos ahora quizá a ver lo que en ese momento se pudo hacer a través de una demanda, yo creo que es perder un poco el tiempo. O sea, no nos va a arreglar nada, no les va a devolver a su madre y no nos va a ayudar en el procedimiento judicial. Yo creo que a partir de ahora tenemos que construir, y construir significa no encajonarnos en los 9 años que han vivido, que para eso luego está la justicia en el resarcimiento, desgraciadamente económico, porque no hay otro, que les puedan hacer de ese sufrimiento,
pero ponernos a reclamar a la Guardia Civil porque lo haya hecho mal, yo por lo menos, bueno, ni la familia tampoco estamos dispuestos a hacerlo. Nos queremos centrar en la buena noticia, entre comillas, de que que hayan encontrado los restos y que bueno, pues que se haga justicia con lo que tenemos. Pero ir marcha atrás, en principio no. No sé si se barajan tiempos, si nos podéis decir una fecha, será más pronto, más tarde, tienen que terminar las declaraciones. Pues a ver, sinceramente yo misma tengo dudas de cuándo pedirla. La reconstrucción es una diligencia que puede pedir cualquier parte, no tengo por qué pedirla yo, la puede pedir el Ministerio Fiscal, el propio juez o la puede pedir la propia defensa. Yo la voy a pedir porque además creo que la reconstrucción en el fondo no es más que una declaración, es una declaración más de los investigados, que por cierto tienen que querer participar, que esa es otra. Luego ya la defensa pues estimará si participan o no. Lo que pasa que a mí sí que me gustaría barajar los tiempos para que, bueno, ahora tenemos el informe de autopsia y a lo mejor es un buen momento hacerlo ahora. Es algo que tengo que pensar, pero vamos, en breve esa reconstrucción sí que será pedida. No sé si la pediré la semana que viene la otra, pero quiero decir que sí se va a pedir en breve. Sí. Una vez será cuando... Sí, en vista de todas las declaraciones, ver si a partir de estas declaraciones surgen otras declaraciones, porque además pensar que la reconstrucción de hechos no es solamente del momento concreto, se retrotrae hacia atrás, es decir, la reconstrucción de hechos tiene que empezar desde el momento en el que Francisca salió de su casa, recorre el pasadizo, vuelve, o sea, se hace un trayecto y un recorrido entero. Entonces está bien tener cuantos más testimonios te puedan centrar ese momento, es mucho mejor luego para todos, ¿no? Incluido para la propia defensa, o sea, es bueno para todos, cuantos más datos mejor, para que realmente sirva. Sí, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, a partir del día 20, ¿cuál es un poco el proceso que puede seguir el juicio, todo este caso? Bueno, pues es lo que digo, o sea, tened en cuenta que la Unidad Central Operativa, la UCO, sacó muchas cosas de la vivienda, pues se llevó mucho material que todavía hay que analizar y que no tenemos los resultados. Es que realmente a día de hoy solamente tenemos los resultados del informe preliminar de autopsia, el segundo informe preliminar del que ahora hablamos, que también es preliminar, porque es que se ha hablado como un informe definitivo y no es un informe definitivo, porque de hecho los restos óseos ahora mismo están en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, que realmente es el que hace el estudio antropológico. Entonces, falta que nos den el estudio antropológico de los huesos, que el informe forense sea definitivo. Faltan nuestros peritos que también puedan examinar los restos óseos para ver si complementan ese informe. Falta la reconstrucción, faltan todas las testificales y falta todo el resultado de todo el material que la UCO sacó. O sea, que realmente es que estamos dando los primeros pasos. Es como estamos empezando a andar realmente. Sí, podría pedir la parte, en este caso, la declaración de otros familiares de los detenidos, en este caso. Sí, podrían pedir las declaraciones que quieran. Lo único que cuando se presentan testificales en una causa hay que pensar la utilidad de esas testificales. Quiero decir, siempre que sean útiles y pertinentes, que es lo que dice la ley, se puede pedir todo lo que la parte quiera. ¿Qué tal, familia? Os pregunto desde La Sexta varias preguntas tanto a Verónica como a los familiares, en este caso a José Antonio. José Antonio, quería preguntarte si has llegado a reafirmarte hoy en tu declaración, en esa declaración que hiciste el 6 de junio del 2017, cuando recordaste ese encuentro que tuviste con Julián aquella noche, cuando llamaste a esa puerta y cuando tú recordabas que él, de una manera agitada, quizá también sudoroso, llegó a responderte. Eso sí que me gustaría que me lo comentaras. Y también quería preguntar sobre las falsedades de la autopsia, que iniciabais la comparecencia con ellas. Este informe preliminar, que se ha utilizado prácticamente como definitivo y que se ha llegado incluso a fijar la data de la muerte de Francisca Cadenas, quiero que pudieseis explicar un poco, en este caso, Verónica, de qué manera se ha interpretado erróneamente ese informe y cómo también se ha intentado extender la sombra de la participación de Lolo
en función de esos resultados, si realmente es una participación activa o no la del familiar de Julián aquella noche. Gracias. Sí, al hilo de la pregunta que me has hecho, yo cuando salgo la noche del 9 de mayo de 2017, no sé por qué me dio la corazonada de que a mi madre le había pasado algo, y una de las veces cuando salgo y en el camino de regreso a mi casa, decido pararme en la casa de Julián. Me paro en la casa de Julián, estoy un rato escuchando, y a mí lo que más me llama la atención es que veo una persona, es decir, con la respiración, escucho una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro con muchísima intensidad y con muchísimo nerviosismo. Estoy un rato escuchándolo, no sé decir el tiempo aproximado, y cuando decido llamar, algo que me llamó la atención es que la intensidad con la que respiraba este sujeto desciende de manera considerable. Llamo y tarda un ratito en abrirme. Cuando él me abre, otro dato curioso también es que él intenta un poco, como con su cuerpo, obstaculizar que yo viera un poco el interior de la vivienda, y algo que me llamó mucho la atención, que él estaba sudoroso. Y yo únicamente podía ver como una luz al fondo de su casa, pero no podía ver nada más porque su cuerpo me lo impedía. Y eso es todo. Yo le pregunto que si había visto a mi madre, y cuando no había terminado muy bien de formular la pregunta, él me cierra, es decir, cuando él está casi cerrando la puerta es cuando él me está respondiendo el no. Y ya pues tomo camino, regreso a la casa familiar de mis padres. ¿Se encuentra en el coche? No. En el coche del que él habla cuando él quiere salir a comprobar que esa cerradura está cerrada? ¿Nunca llega a producirse ese encuentro entre vosotros? O hasta el momento yo no lo recuerdo. A ver, en relación con la autopsia, es que lo publicado es que es mentira de inicio a final, o sea, es que te lo puedo desmontar todo entero. Para empezar, el informe no data la muerte en ningún momento de Francisca. Lo que dice el informe, que por eso me quedé un poco sorprendida cuando leí la hora que leí, no sé si eran las 11:30, me parece que databa. Lo que dice el informe forense es que el estado de esqueletización de los huesos se corresponde con el momento de la desaparición de la muerte. ¿Qué te está diciendo la autopsia? Lo que la autopsia te está diciendo es que el estado de esqueletización se corresponde con 9 años de una persona que lleva allí. Pero no podemos llevarnos ese hecho a que entonces la muerte se produce en el intervalo en el que Francisca desaparece, porque es una interpretación, primero está mal y segundo es que no es científica por ningún lado donde lo cojas, ¿no? Entonces, luego, una cosa importantísima, los informes forenses no hablan de autoría. Es decir, los informes forenses no te van a decir fue fulanito de tal, participó fulanito de tal o no participó fulanito de tal. Un informe forense te da unos datos científicos, forenses, pero no se va a meter en temas de autoría. Entonces, que se saque una conclusión tan sumamente aventurada de que este informe de autopsia excluye la participación de uno de los dos, pues a mí me vais a perdonar, pero no sé, deben tener más conocimiento que yo y que los propios forenses, porque los forenses, desde luego, no lo dice. O sea, lo que está haciendo claramente esa noticia es hacer deducciones inventadas de unos datos científicos que no dicen lo que dicen ellos. Entonces, hombre, vamos a ver, cuando uno está publicando algo y lo está publicando sin haber un procedimiento judicial abierto, pues bueno, pero a mí me parece muy serio publicar y decir algo de que existe una data de la muerte que no es y que existe una exclusión de participación de uno de los investigados, estando los dos nada más y nada menos que en una prisión provisional, me parece que puede afectar muy negativamente a un proceso. Entonces, yo no me caracterizo por ser una persona hermética que no hable con los medios porque trabajo en ellos, pero lo que no me gusta es que se digan mentiras. Entonces, cuando se dicen datos que no son ciertos de algo que científicamente no está probado y se publica con una certeza absoluta, es cuando yo saltan mis alarmas y digo,
pero aquí ¿qué está ocurriendo? Entonces, eso fue un poco, y realmente, vamos a ver, cuando yo digo que afecta, no digo que lo que diga un medio, el que sea, vaya a tener una incidencia directa en un proceso. Es que todo lo que está saliendo en general, cualquier dato puede afectar porque estamos empezando. O sea, esto probablemente termine en un tribunal del jurado. Entonces, estamos empezando a caminar. No podemos inventarnos noticias por tener titulares. De verdad, o sea, y yo me caracterizo por ser una persona muy clara y lo digo abiertamente, es que lo que se publicó es manifiestamente falso. Ni tenemos hora de la muerte, porque a día de hoy hay un informe preliminar, ni tenemos excluida la participación de ninguno de los dos, porque si fuera así no estarían los dos en prisión provisional. Lo que tenemos hoy en día es un auto de prisión por un material probatorio, indicios que ahora mismo la UCO expone en un informe que es maravilloso sobre una posible participación de los dos que les ha llevado a una prisión provisional. Ese auto se ha recurrido, ese recurso lo ha perdido la defensa y ahora hay que elevarlo a la audiencia y que la audiencia resuelva. Pero tenemos a dos personas en prisión provisional. Vamos a respetar esa decisión del juez, que el juez no toma esa decisión porque se haya levantado por la mañana y haya decidido que los mete en prisión provisional. El juez lo mete porque hay una prueba. Estos comentarios que estoy escuchando de no es que esta autopsia es que esta autopsia excluye a uno de los dos. Pero bueno, pero eso ¿qué dato es? Eso ni es científico ni es un dato real. O sea que eso es lo que os puedo decir hasta el momento de este informe. Hola, buenas, soy Salimón de Canal Sur del programa de Toñi Moreno de hoy en día. Quería preguntarle en este caso a José Antonio, porque hablabas antes de la noche en la que ocurrieron los hechos, la noche en la que desaparece su madre. Usted va a casa de los dos detenidos. O sea, ¿por qué va a su casa más allá de los ruidos? No sé si había alguna rencilla previa, si había habido algún episodio previo de ellos con respecto a su madre. Y otra cosa que le quería preguntar es que Lolo nos habló uno de los días, ¿no? De la puerta de su casa, que nos decía que él incluso llegó a participar en la búsqueda, que se subió con Carlos en el coche que fueron a buscar, estuvieron buscando durante la madrugada. No sé si esto lo puede confirmar o no. Pues el motivo por el que fui a esa casa, la verdad que todo viene condicionado por la corazonada que tuve. Es decir, cuando mi madre sale a acompañar a Antonio y Adelaida, es decir, la típica frase que me dio, dice, ahora vengo y hago la cena. No sé, al salir de casa con Antonio y Adelaida, la niña pequeña, y ver que había pasado aproximadamente 15 minutos, digo, qué raro, digo, en 15 minutos, digo, es tiempo más que suficiente para que ella haya vuelto a casa, ¿no? Entonces yo decido salir y voy a la calle Hernán Cortés, que es donde tenía aparcado o donde solía aparcar coche Antonio y Adelaida. Una vez que estoy allí, le hago una llamada a Adelaida y me dice que mi madre no se había ido con ellos. Como en otras ocasiones iba con ellos, pues la niña se ponía a llorar y demás. Entonces yo vuelvo a casa y se lo comento a mi padre, ¿no? Le comento a mi padre y a mi hermano Diego, oye, que madre no está con Antonio y Adelaida. Y mi padre me dice algo lógico y coherente. Dice, pues estará en casa de alguna vecina, hablando en casa de Carmen o de Eloísa, de quien sea. Y yo, pues no muy tranquilo, decido salir otra vez. Hago el mismo recorrido, voy otra vez a la calle Hernán Cortés, que es donde ellos solían aparcar coche, y allí le hago otra vez otra llamada a Adelaida. Le hago otra llamada y me dice, José Antonio, que me lo has preguntado antes, que tu madre yo la dejé entrando en el callejón. Y en el regreso es cuando yo decido pararme en la casa, es decir, me llevó como una especie de conexión. No me preguntéis muy bien el por qué, pero esa corazonada que yo tuve inicialmente me llevó a pararme a escuchar en esa casa. Es como una conexión que tenía con mi madre, o como lo queráis llamar. Y es lo que comentaba anteriormente. A mí lo que me llama la atención de cuando yo me paro a escuchar es el ruido con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro. Un poco el comportamiento que él tenía. Y respecto a